Bueno, buenas noches. Yo soy Julio M. Schiller, director de Patria de Martí, y en nombre de la misma y de Alianza Democrática es un placer invitarlo a otro simposio que hemos titulado Simposio por un Mundo Libre, que son un ciclo de conferencias diseñadas para promover una concienciación democrática y sustentar una cultura de libertad. Esta noche el simposio tiene por lema Retando al castrismo, Cuba decide. Cuba decide es una iniciativa ciudadana que vamos a explorar esta noche en un conversatorio donde el mecanismo que vamos a usar es, yo lo voy a hacer a nuestra invitada, que la voy a presentar dentro de poco, Rosa María Payá, una serie de preguntas, y después ustedes también van a poder compartir esa misma posibilidad de intercambiar, porque esa es la idea, conocer esta alternativa, ya que el régimen castrocomunista pues los ha catalogado como una actividad criminal, o sea, ha querido criminalizar este tipo de actividad, pues nos llama la atención y queremos conocerlo más a fondo exactamente qué es lo que tanto temor que el régimen dice que está socavando el sistema operante en Cuba. Le damos las gracias a todos nuestros amigos en los medios de comunicación, los medios sociales que nos han ayudado a propagar este evento. Estamos honrados con la presencia de la vicecónsul de España, Ángeles Moroto, que está entre nosotros acá, y quiero también agradecer a José Tarano, el productor técnico de Patria de Martí, que nos ayuda enormemente en poder proyectar todo lo que hacemos, y sobre todo gracias a Dios por así hacerlo todo posible. Pues damos comienzo. Queremos también señalar, y lo he estado repitiendo, que detrás se pueden anotar, todo lo estamos filmando y se lo podemos hacer llegar a las personas que no tenemos vuestros correo electrónico. También hay mucha información de la campaña Cuba Decide, que lo vamos a repetir durante la noche, pero para que puedan informarse más al respecto. Yo me voy a trasladar para acá para hacer esto un poco más ameno. ¿Se escucha bien? Sí, sí. Muchas de estas preguntas realmente fueron también aportadas por muchas otras personas interesadas, que me lo enviaron a través de los medios sociales, personas de los medios, algunas personas en el mundo académico. Entonces siempre se le agradece, porque la idea de esto es realmente que se conozca lo que es la campaña de Cuba Decide, y no quiero limitar después la pregunta de ustedes a eso, o sea, tal vez van a querer hacerle a Rosa María preguntas sobre su experiencia en Cuba y bueno, de tantas otras cosas. Y me he sentado y no la he presentado. Rosa María Payá, como ustedes saben, es presidente de la Red de Jóvenes Latinoamericanos por la Democracia, es el motor de la campaña Cuba Decide, hija del mártir Osvaldo Payá, y una gran cubana que respeto mucho. La primera par de preguntas tienen que ver con alguna de las críticas que yo he escuchado, y porque creo que en esto hay una enorme cantidad de desinformación acerca de exactamente lo que es la metodología de Cuba Decide, y muchas de estas críticas se basan en que, bueno, que el régimen va a manipular, que esto va a servir de motor de legitimación. Pero antes de esta pregunta tengo que decir esto. En lo personal a mí me preocupa mucho que el régimen trate de no manipular, porque el régimen todo lo ha tratado de manipular. La invasión heroica de la Brigada 2506, el régimen la manipuló en términos de propagandistas, diciendo que, bueno, que eran mercenarios. Tumbó un avión en Barbados, y para decir que eran un puño de cubanos. Los hermanos nuestros que salen y entran de Cuba ahora, el régimen manipula esa realidad diciendo, mira, aquí
hay espacio, mira cómo pueden entrar y salir. Así que siempre me parece débil una crítica que apunta a que el régimen pues, va a manipular y que eso en efecto lo va a legitimar. No, el régimen no está legitimado por sus propias acciones, lo que dice no tiene nada que ver y no se le debe dar la importancia, pero sí es importante el criterio de los demócratas del mundo, los demócratas cubanos, para que entiendan bien el propósito y el concepto de Cuba Decide, y eso es lo que da raíz a estas preguntas. La primera es: ¿cuáles son las precondiciones para que se lleve a cabo el plebiscito vinculante? Sí, muchas gracias, Julio, por esa introducción. Muchas gracias por invitarme a tu espacio que es tan seguido. Muchas gracias a todos por venir. Muy buenas tardes, noches a todos. Ahora mismo vamos a explicar cuáles son estas condiciones, digamos, técnicas. O si quieres, explica primero en un sinopsis lo que es Cuba Decide, después vamos a entrar a eso. Pero un poco redundando, porque sé que todos saben, Cuba Decide es una campaña por la realización de un plebiscito en la isla. O sea, una campaña para que se le pregunte a los cubanos si quieren otro sistema. La pregunta básicamente tiene que ver con elecciones libres, justas y plurales, con acceso a la información, con libertad de asociación, pero está redactada de manera tal que describa un sistema opuesto al sistema actual en Cuba, ¿no? Y no solamente un sistema opuesto, sino un sistema democrático. O sea, que no puede haber confusión. Si los cubanos dicen sí a esa pregunta, están diciendo, uno, que no quieren el sistema represivo que tienen, y dos, que quieren ir hacia la democracia. ¿Por qué un plebiscito? Bueno, pues porque el sistema legal cubano está cerrado de manera tal que simplemente ya no se puede usar la ley para cambiar la ley, ¿no? En realidad no se puede usar la Constitución para cambiar la Constitución, e igual estamos llamándole Constitución a un documento para hacerlo entendible, ¿no? No es que este documento tenga el consentimiento del pueblo y por tanto sea una Constitución como se entiende universalmente, pero es el papel que está regulando en Cuba, ¿no? Y por tanto, teniendo en cuenta ese papel, prácticamente lo único que nos queda es apelar al sentido común, uno, en segundo lugar a las leyes internacionales, y en tercer lugar a la expresión más que manifiesta de los ciudadanos cubanos. Cuando digo más que manifiesta es porque no solamente me estoy refiriendo a las expresiones de toda la oposición, a las expresiones de descontento de la ciudadanía, a la inmigración que no cesa, sino también a la expresión muy clara de los electores del proyecto Varela, que estaban pidiendo cambiar a un sistema democrático basado, utilizando las leyes cubanas. Teniendo en cuenta todo eso, pues lo único que nos queda es simplemente desde la ciudadanía decir, espera, aquí nadie nunca ha escogido este sistema y nosotros queremos tener voz. La manera que la democracia tiene para hacer eso tangible, para hacer eso eficiente, para hacer la expresión ciudadana efectiva, la manera que la democracia tiene son las elecciones, los plebiscitos, los referéndums. Dada la ley cubana, lo que podemos pedir es la realización del plebiscito. Y por tanto, Cuba Decide está pidiendo la realización de un plebiscito para que los cubanos cambien el sistema. Los cubanos, que somos los únicos que podemos cambiar la realidad cubana. Ahora, por supuesto, que ese plebiscito necesita condiciones. Condiciones que no las inventamos nosotros, que tiene que ver con lo que internacionalmente también está estipulado precisamente para que, por ejemplo, no se realice fraude. ¿Cómo cuáles? Como que haya observación internacional. Otra condición es que haya conteo paralelo de los votos, o sea, que la sociedad civil independiente, los observadores internacionales, los cubanos confiables, si quieren ponerle ese adjetivo,
puedan tener acceso al mismo tiempo que tendrán acceso los cubanos del régimen, al mismo tiempo que tendrá acceso el régimen a contar esos votos, los cubanos independientes también tienen que tener acceso a contar esos votos. Y hay una tercera condición, es decir, son muchas más, y tienen que ver incluso tienen que ver con el software que se va a utilizar, ¿no? Con las máquinas que se utilicen, o con definir si se va a hacer analógico, o sea, si las personas van a votar en un papelito y se van a contar los papelitos, o si además van a poner su identidad en una máquina y esa máquina es la que va a imprimir el papelito. O sea, hay muchas regulaciones, ¿no? Pero se pueden limitar a las dos que les acabo de decir, más una tercera. O sea, conteo paralelo de votos, observación internacional, y una tercera que es muy importante y que tiene que ver con las condiciones de la campaña. ¿Por qué? Porque no solamente es importante el día del plebiscito. O sea, no solamente es importante el día en que los cubanos van a ir y van a decir sí o no a cambiar el sistema, sino es importante el tiempo previo. Y así también lo ve la comunidad internacional, y así también lo regula Naciones Unidas, y así lo regula la Organización de Estados Americanos. O sea, ese tiempo, en ese tiempo previo, que puede ir desde 3 hasta 6 meses, es necesario que ambas opciones tengan acceso a los medios de comunicación, que los cubanos tengan acceso a la información, que no se golpee a nadie por decir lo que piensa, que no se impida de manera activa y violenta los actos de asociación y de reunión. O sea, que hay un tiempo previo a la realización del plebiscito en el que ya deben de gozarse de ciertas libertades, o sea, de cierto acceso a los derechos que los cubanos no tienen hace 58 años. Si quieren, esto es una campaña por las condiciones. Más allá de ser una campaña por el plebiscito, es una campaña por lograr en Cuba una serie de condiciones que, si se dan, no hay manera de que sean compatibles con el totalitarismo. O sea, no significa que cuando se den las condiciones hay democracia, pero sí significa que si nosotros logramos que se den esas condiciones en Cuba, en ese momento se rompió el totalitarismo y empieza un proceso de transición. Mira, basado en ese... Basado precisamente en ese punto, un debate que tuve los otros días, yo planteé que, bueno, que aunque se pierde, se gana, porque las exigencias de un espacio que tendrían que existir para poder llevar a cabo eso, en efecto, se gana. De nuevo, vuelvo para atrás, a mí no me importa lo que piense el régimen, como el régimen vaya a utilizar, lo que me interesa a mí es lo que se logra en cuanto a lo que podemos decir es una batalla por espacio. Mi pregunta es, ¿crees tú que se gana? Digo, se gana, que el plebiscito vinculante gana, irrelevante de lo que pasa, y lo ves como en efecto que la oposición está llevando a cabo una lucha por espacio público en Cuba. Totalmente, yo creo que en eso estamos de acuerdo los dos, y en eso también pues hemos encontrado mucho espacio para la crítica, ¿no? La campaña nuestra, es decir, en realidad, y esto por supuesto es una opinión, ¿no? Como yo lo veo, la lucha de los cubanos en este momento no es una lucha por ganar las elecciones, es una lucha por llegar al espacio en el que pueda haber elecciones, ¿no? Es anterior, ¿no? Es prepolítica. Y en ese sentido, el resultado del plebiscito es que los cubanos están decidiendo. El resultado del plebiscito es que ya no es el régimen quien toma todas las decisiones, y eso ya implica que se rompió el totalitarismo. De nuevo, eso no implica en ningún momento que el día del plebiscito empezó la democracia. Eso implica que empezó el juego que podemos ganar, que no ha empezado todavía. Es decir, cuando digo que podemos ganar, es que podemos llegar a que el proceso transitorio que puede concluir con democracia, que no empezó porque Obama llegara a La Habana, ni porque se muriera Fidel, ni porque los disidentes pudieran viajar. No va a empezar nunca por una decisión
que tome el régimen cubano. ¿Por qué? Porque las decisiones que toma el régimen cubano son para continuar siendo un régimen. Es decir, lo único que no podríamos pensar es que su actitud va a ser otra que no sea reaccionaria. Cualquier gesto espontáneo del régimen es un gesto para autopreservarse en el poder y para autopreservar los derechos, los privilegios y los recursos que tiene. Por eso, esto es una lucha por ponerlos en una situación de perder o perder. Y ya vimos que eso se puede hacer, que no es imposible. Lo hicimos hace 3 semanas. No había algo que pudiera hacer el régimen cubano que resultara en beneficio de la preservación del régimen. Daba igual que dejaran entrar o que no dejaran entrar al expresidente de México a Cuba. Igual era bueno para el movimiento democrático cubano, era bueno para la ciudadanía cubana, era bueno para la comunidad internacional, para que conociera mejor la realidad cubana, la situación en la que lo pudimos poner. Y por tanto, esta campaña, que no deja de ser, es decir, aunque esté basada en las regulaciones internacionales, aunque se esté pidiendo un requisito democrático, aunque lo que estemos apelando es a un mecanismo que funciona en las democracias. De todas maneras, no estamos haciendo esto porque creamos que el régimen no es un sistema totalitario. No estamos haciendo esto porque estemos ingenuamente viviendo en otra realidad que no es la realidad en la que viven los cubanos. Estamos en una lucha en la cual el régimen va a hacer todo lo posible por quedarse con el poder. Y todo lo posible implica llegar a la violencia, llegar a la represión, poner en prisión a nuestros promotores, como ya lo han hecho, agredirnos físicamente, como ya nos ha pasado, fusilarnos moralmente en la prensa, como ya lo hacen. No se puede perder la perspectiva de que esto es una lucha en un totalitarismo, ¿no? Y que tiene que ver también con la lucha pacífica no violenta y con subvertir una realidad de opresión. Ahora, en el momento en que nosotros logremos que el régimen haga algo que no quiere hacer, en ese momento empezó un proceso que es indetenible. Y ese es el proceso que nosotros tenemos que empezar, ¿no? Y ese es el objetivo de Cuba Decide. El objetivo de Cuba Decide es empezar ese proceso. No terminarlo, es comenzarlo. De ahí en adelante continuamos. Pero la campaña ahora es porque ese proceso comience. Y es precisamente eso lo que el régimen quiere impedir. Voy a seguir mi papel de transmitor acá y vuelvo otra vez a otra crítica. Y he querido empezar por ahí porque he escuchado cosas de buenos cubanos que quieren lo mismo que queremos todos, libertad, democracia para Cuba, pero he hecho determinadas críticas y yo creo que eso es bueno. Yo creo que precisamente, yo creo que tú lo has manifestado en otros momentos y que compartes esta idea de que la nación cubana es extraterritorial y está viviendo en democracia como lo estamos haciendo acá. O sea que Cuba no parte de cero basado en eso, y la crítica abierta es muy importante, porque si no hay crítica, pues entonces no hay democracia. O sea, la democracia es engorroso y es una cosa que uno tiene que dar pues la bienvenida. Parte de la crítica ha partido del referéndum que planteó el proyecto Varela. O sea, sabemos que Cuba Decide pues es una iniciativa diferente, pero naturalmente por razones obvias pues hay un vínculo, y ese referéndum, que en efecto planteó como 5 preguntas, una de ellas era la amnistía y la otra era la modificación de la ley electoral. La campaña Cuba Decide ha tenido una evolución acerca de eso, un desvínculo, no del legado histórico, sino de determinadas propuestas en particular. El asunto es que el escenario legal cubano cambió. Es decir, en el año 2003, arbitrariamente se cambió el papelito ese que llamamos Constitución
y se hizo pétreo. Eso no estaba cuando se entregaron las primeras 11.020 firmas del proyecto Varela. De hecho, eso fue una reacción al proyecto Varela. Antes de esa situación, cambiando la ley, se podía cambiar el sistema. Después de ese cambio arbitrario y forzoso que sufrió la Constitución, que ahora dice que el sistema es irrevocable y además dice que el artículo que dice que el sistema es irrevocable no se puede cambiar nunca por nadie, con esas condiciones podríamos hacer dos cosas, ¿no? Podríamos empezar a echar la batalla de, como ninguna ley es con carácter retroactivo, vamos de todas formas a pedir el referéndum del proyecto Varela, y es algo que yo haría. Pero mi padre en el año 2011 dijo, espérense, vamos a plebiscito, vamos a preguntarle a los cubanos si quieren cambiar de sistema, porque eso que dice ese papel, nadie lo ha decidido. Entonces, si quieres verlo como una evolución, puedes hacerlo, o como una adaptación a las nuevas condiciones. El asunto es que da el escenario que ni tan siquiera estamos hablando de una petición legal. Estamos hablando de un esfuerzo que es supraconstitucional, pero que sigue siendo institucional. Institucional en el sentido de que es accionable, es pacífico, tiene consecuencias vinculantes y por tanto puede detonar un proceso transitorio que concluya en una democracia y no en un caos, o en otro caudillo, o en alguien más tomándose prerrogativas que no le corresponden a nadie más que a toda la ciudadanía. Y esa realmente es la real evolución o la real adaptación. Si queremos hacer un stop aquí y aclarar un momento un par de puntos del proyecto Varela que creo que tienen que ver con la amnistía de los presos políticos, y había dicho otro, y con la ley electoral cubana. La ley electoral cubana es, la ley electoral cubana es un fraude, ¿no? La ley electoral cubana básicamente concibe un solo candidato para cada posición en la Asamblea Nacional o en la Asamblea Provincial. O sea, en boleta hay, repito, un candidato para cada puesto. O sea, que no debería llamarse ley electoral porque no puedes elegir. Y además, esos candidatos, a partir del nivel provincial y el nivel nacional, son determinados por comisiones de candidatura. O sea, esas comisiones de candidatura básicamente es el gobierno cubano diciendo quién va a ir a boleta, y los delegados que fueron más o menos elegidos, que son los delegados municipales, solamente pueden decir sí o no a lo que esas comisiones de candidatura dicen. Por supuesto, en el tiempo que lleva vigente esa ley, nunca ningún delegado ha dicho que no a lo que dicen las comisiones de candidatura. ¿Por qué? Porque para que haya un proceso transitorio, o para que podamos hablar de ejercicio del derecho, no solamente la ley tiene que respetar el derecho, sino que la práctica también tiene que respetar el derecho. Y la realidad en Cuba es que no solamente la ley es una aberración, sino también la práctica. Es decir, en un ambiente donde las personas tienen miedo de levantar la mano y dar su opinión, aunque sea una asamblea comunal en la cual se les dice, ahora levanten la mano por Pepito Pérez, o ahora levanten la mano por Federico Peña, si los que están levantando la mano tienen miedo, aunque el proceso en el papel sea democrático, en la realidad no lo es. Ahora, esa ley electoral que es la vigente, que es la que han dicho que van a cambiar 30 veces y que no cambian, no es solamente, el asunto no es solamente cambiar esa ley, es cambiar todo el sistema, por lo que acabamos de explicar, ¿no? Por la realidad que es mucho más englobadora y que al final tiene que ver con una constitución que dice muy claramente que no importa lo que sea que haga, el socialismo y el sistema político y social son irrevocables. O sea,
el Partido Único Comunista, con el Partido Único Comunista como ente rector de la sociedad, con todos los medios de producción en manos de ese Partido Único Comunista, eso, según la Constitución, es revocable y no se puede cambiar nunca. Por tanto, eso es lo que hay que cambiar. Entiendo que la campaña en sí, Cuba Decide, pues básicamente no tiene una programación política a posteriori. En otras palabras, es un mecanismo para retar el poder y darle la opción, si quieren o no, cambiar, de producir un cambio sistémico, o sea, que no viene con un recetario. Ahora, te pregunto en el sentido personal, y la palabra amnistía, creo que en el caso, por ejemplo, del presidio político cubano no aplica, porque amnistía se le da a un criminal y el presidio político no ha cometido ningún crimen, más, ni siquiera debería estar preso si Cuba fuera una democracia y un país civilizado. Pero la amnistía hacia los criminales, hacia los represores, tu posición personal con respecto a, de nuevo, no de Cuba Decide, porque, repito, tenemos claro que es un mecanismo para darle la alternativa a los cubanos de un cambio de sistema, sí o no, no una receta por programación, pero me interesa saber tu opinión acerca de una amnistía para los represores y los responsables de tanto mal. Bueno, primero tendríamos que llevarlos a prisión para después decretar cualquier amnistía o no, tomar una decisión al respecto, ¿no? Yo sí quiero aclarar que el proyecto Varela en ningún momento pide una amnistía para los criminales, en ningún momento pide una amnistía para quienes hayan participado en actos de represión contra el pueblo cubano, ¿no? O sea, para los miembros del régimen. Ahora, en el proceso de transición es tan importante comenzar la creación de instituciones, el ejercicio de los derechos, en la Asamblea Constituyente, con leyes transitorias, para poder llegar a un año y medio o dos después a tener elecciones libres, justas y plurales por primera vez, con partidos políticos que han sido reconocidos, que han tenido tiempo de organizarse. Eso es tan importante como el proceso de justicia transicional paralelo que tiene que estar teniendo lugar. Y eso es lo que nos enseña la historia. Eso es lo que eso es también lo que nos aconsejan, sobre todo desde las experiencias en Europa del Este, que es fundamental y es esencial que las personas que participaron de los crímenes contra la humanidad, o sea, de los crímenes de lesa humanidad, es fundamental que los responsables tomen responsabilidad por sus actos. La manera en la que los cubanos decidamos que esa rendición de cuentas va a tener lugar, la tenemos que decidir los cubanos. Pero lo que no puede pasar es que no tenga lugar. Es decir, desde la invalidación política hasta qué se va a hacer con los poderes económicos, sobre todo de los principales responsables. Eso es una tarea para todos los que querramos enrolarnos en llevar a Cuba hacia una transición democrática. Pero es una tarea que tiene que ser hecha, ¿no? Yo tengo mi opinión de qué es lo que hay que hacer y no corresponde a la campaña de Cuba Decide ese proceso. Pero sí te puedo decir que voy a trabajar arduamente porque ese proceso tenga lugar, con la participación de todos los que quieran tomar parte. No, la pregunta, porque es verdad que el proyecto Varela explícitamente en cuanto a la amnistía no se refiere a los criminales, pero sí está implícita por lo que estaba en el trabajo del recetario del Movimiento Cristiano de Liberación, que hablaba de ese tipo de cosas. Y yo creo que en esto, por eso me interesaba mucho saber tu posición, porque esto ha sido uno de los factores. Y en lo personal, yo no tu posición con respecto a la justicia
transicional, no solo de nuevo por la necesidad, en el sentido justiciero, sino práctico para precisamente transitar hacia la democracia. Sí, básicamente el proyecto Varela habla de los prisioneros políticos pacíficos y la idea de tener una ley de amnistía que en un sentido es anterior al proceso de transición y que a la vez servía para detonar el proceso de transición, como servía o sirve un referéndum sobre los puntos del proyecto Varela, es simplemente porque el gobierno cubano trata a los prisioneros políticos pacíficos como son todos los prisioneros en Cuba, ¿no? Todos los prisioneros políticos en Cuba son prisioneros políticos pacíficos, vamos a partir de ahí, ¿no? Pero los trata como una moneda de cambio. O sea, cuando nosotros pedimos la liberación inmediata de los prisioneros políticos y no tenemos o no se exige o no hay un marco legal que garantice que eso no vuelve a pasar, no hay nada más fácil para un régimen totalitario producir presos políticos y regalárselos a España cuando necesita un favor de Rajoy, o a Estados Unidos cuando necesita uno de Trump, o a México si necesita uno de Felipe Calderón, ¿no? Y es la práctica habitual que vemos en el régimen cubano, que han estado haciendo durante 58 años. Por eso era importante y sigue siendo importante el elemento de la amnistía como algo definitivo y no como el cash and release que el régimen practica todos los días con los prisioneros políticos. Te quisiera hacer una pregunta ya en una cuestión técnica, que de nuevo pienso que muchos de los que están aquí lo saben, pero tal vez no todos. Porque la idea de la campaña Cuba Decide habla de un plebiscito vinculante. Y hay una diferencia entre plebiscito vinculante y plebiscito consultivo. Me gustaría que aclararan eso porque me parece un punto técnico importante. Sí, te agradezco mucho esa aclaración, porque esa es la diferencia entre una encuesta y una herramienta que comienza un proceso transitorio, ¿no? Nosotros no queremos saber lo que piensan los cubanos. Nosotros queremos que los cubanos ejerzan su derecho a decidir el futuro de su nación. Y eso significa que los resultados del plebiscito son vinculantes, que quiere decir que son de obligatorio cumplimiento. Que si los cubanos dicen que quieren participar de elecciones libres, justas y plurales, con acceso a la información y libertad de asociación, el día después, esa constitución, o en cuanto se sepan los resultados, la constitución vigente queda abolida, porque los cubanos están diciendo que no la quieren, y por tanto tienen que entrar a figurar leyes transitorias que permitan, uno, elegir una asamblea constituyente y comenzar un proceso de transición en el cual las instituciones, por llamarla de alguna manera, del régimen anterior tienen que estar sujetas a esas leyes transitorias que funcionan hasta que comienzan las elecciones. Con el tiempo que se regule, que según algunos programas transitorios va desde 12 a 18 meses, que puede ser un poco más, que puede ser incluso hasta 5 años, ¿no? Pero la importancia de la pregunta, mira, todos estamos al tanto de lo que pasó en Gran Bretaña, el Brexit, ¿verdad? Bueno, el Brexit realmente después fue a cierto debate dentro del Parlamento. En otras palabras, teóricamente lo podían haber revertido. No lo están, todo indica que no lo van a hacer, pero esa es la diferencia de tener el poder de que sea vinculante, porque realmente no merecería el esfuerzo de tanto cubano si no conlleva a eso. Empecé con esto de lo práctico, quisiera ir un poquitico a lo abstracto. En cuanto a la noción, el principio inherente que yo veo en esto, de apelar a un derecho natural, ¿okay? En efecto, sirve y tiene un factor más allá del práctico, ¿no? ¿Verdad? De
promover cambio de régimen, pero está haciendo una apelación a un derecho natural y a la misma vez un agente de concienciación popular. ¿Es eso también uno de los propósitos detrás de esta iniciativa? O sea, recogen esa apelación de un derecho natural y que particularmente en una sociedad cerrada como la cubana, pues es un mecanismo de concienciación, de empoderar a la sociedad para que precisamente tome en sus manos y ejerce algo que no ha conocido para muchos nunca. Sí, Julio, muchas gracias por esa pregunta. Antes de ir directamente a ver el proceso, ¿no? Y qué pasa con el individuo, que es al final el protagonista de esta campaña, ¿no? Y en cuanto a tomar como referencia un derecho natural e incluso, vamos más allá, ¿no? A cuestionarle a la ciudadanía sobre un derecho natural. Yo quiero explicar que yo creo fielmente en que los derechos humanos nos pertenecen a todos y a cada uno, o sea, nadie te los da. Bueno, Dios, para los que creemos en Dios, para los que no, la naturaleza. En cualquier caso son un descubrimiento, no los inventó nadie. Por tanto, no se le debería preguntar a otro ser humano si quiere o no tener derechos, los tiene, punto. Ahora, en el caso muy particular en el que nosotros estamos afectados, se trata de utilizar una herramienta para detonar un proceso transitorio. Se trata de utilizar una herramienta de la democracia para comenzar un proceso que solo puede comenzar con la participación ciudadana. Y la participación ciudadana se logra movilizando a la ciudadanía, la que está dentro y la que está afuera. Ustedes que están sentados aquí y los cubanos que están en sus casas en este momento, o en la cola de la guagua o en la cola del pan, a esos, ¿no? Ahora, en ese sentido, el plebiscito funciona en varias direcciones. ¿Por qué? Porque nosotros estamos hablando de una campaña, y una campaña pasa por concientizar al ciudadano de que tiene derechos. Pasa por empoderarlo al explicarle cuál es la herramienta que puede reclamar y por ponerle la invitación de que tome determinadas acciones en favor de que esa herramienta sea una realidad para todos los cubanos, sabiendo que no se trata de la campaña electoral de Obama, sabiendo que se trata de una campaña en un país donde tomar una opción política, aunque esta no la sea, lo es en los ojos del régimen. Según Harold Cepero, mi amigo, tomar una opción política en Cuba podía llevarte al aislamiento, a la cárcel, a la soledad o a la muerte, sabiendo que es de eso de lo que estamos hablando en Cuba. De todas maneras, los individuos, los cubanos, todos los seres humanos, tenemos derecho a tener la oportunidad de tomar una acción en favor de nuestra propia felicidad y la de nuestros hijos. Y de eso se trata la campaña, por un lado. Por otro lado, es una estrategia muy concreta. En el momento en que los cubanos están decidiendo, no está decidiendo el régimen, y en ese momento se acabó el totalitarismo. Pero además, funciona como una excusa para la movilización de la ciudadanía, que es a la postre lo único que tumba un régimen. Los únicos que podemos cambiar al régimen que hay en Cuba somos los cubanos, movilizándonos a nosotros mismos, pero para eso hace falta una causa, y esta causa es muy elemental y tiene que ver con aquello que todos queremos, que es básicamente vivir nuestra vida como nos dé la gana y que nuestros hijos tengan la misma oportunidad. O sea que funciona multidimensionalmente, pero que básicamente es una estrategia de movilización de la ciudadanía. Ves que dictaduras totalitarias
de vez en cuando dicen alguna verdad. Y cuando proclaman que esto es un movimiento subversivo, pues están diciendo la verdad. Claro, para una democracia esto no sería subversivo, esto es un hecho natural, pero sin embargo para una dictadura de dominación total sí es una acción subversiva, y de hecho pues así lo pronunció, que intentaba socavar, fueron las palabras del castrocomunismo, el sistema. Te quiero hablar ahora del apoyo y la solidaridad internacional. Mira, si la campaña nada más que se concentrara en eso, yo creo que es una cosa muy favorable. O sea, para encontrar el apoyo de una persona en función, no solo de un exfuncionario público, sino en función. Me refiero a Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, que hay un gran contraste, por ejemplo, con él y Miguel Insulza. Yo creo que todos lo reconocemos. Luis Almagro viene de la izquierda y hay, a mi juicio, una fisura dentro de la izquierda, particularmente la izquierda democrática, con los que están más comprometidos con tendencias fundamentalistas. La campaña Cuba Decide ha recibido. ¿Cuál es el secreto? Yo creo que el secreto es que no hay secreto, ¿no? Que es totalmente pública y transparente. Es decir, aquí no estamos hablando de cuál es nuestra opinión partidista, ¿no? Si somos de derecha o de izquierda. Estamos hablando de que de acuerdo a todos los tratados internacionales, incluido el último que el gobierno cubano tuvo a bien adoptar, la democracia se define como la participación activa de la ciudadanía en la definición de su sistema económico, político y social. La Constitución cubana viola eso. O sea, que cualquier actor, presidente en funciones o expresidente, parlamentario o cantante de reggaetón, que se le pregunte si está a favor o en contra del derecho a decidir de una población, el futuro de su nación, y dice que está en contra, esta persona no es un demócrata. O sea que es difícil para cualquier actor en la comunidad internacional, incluso para los que no comparten estas ideas, es difícil posicionarse como que está en contra del derecho a decidir de los cubanos, ¿no? Dicho esto, yo creo que también hay que darle un crédito a la buena voluntad, sorpresiva o no, de algunos actores en la comunidad internacional, ¿no? Y al hecho de que tenemos que tocar las puertas, ¿no? Tenemos que forzar a los que todavía no se han pronunciado a que se pronuncien, sabiendo que les va a ser difícil pronunciarse en contra. Por tanto, ¿qué podemos hacer los cubanos? Empezar a exigir desde ya que Trump se pronuncie, que Tillerson se pronuncie, que el resto de los presidentes de América Latina se pronuncien, que digan de una vez si están o no a favor de que los cubanos decidan. Y nosotros sabremos, ¿no? En primer lugar sabremos quiénes pueden ayudar y quiénes no, ¿no? Y en segundo lugar, comenzaremos también a hacer como hicimos con los expresidentes, ¿no? A invitarlos a ser parte del proceso, a acompañar al pueblo y al Estado cubano en un proceso de transición que necesitan, yo estoy convencida de que necesitan del apoyo internacional. Es decir, depende de los cubanos, pero necesita del apoyo internacional. ¿Por qué? Porque somos el pueblo que somos, hace 58 años que hay un totalitarismo en Cuba y hace falta una determinada cantidad de recursos materiales e intelectuales que la comunidad internacional está llamada a ser parte, por tanto, de ese proceso. Ya estoy a concluir mi interpretación. De eso quería compartir contigo una experiencia que tuve precisamente en la cena gala que tú y
los doctores Bento tuvieron la amabilidad de invitarnos, de hablar con un expresidente, y yo le pregunté, ¿qué es lo que más te atrae de esta campaña? Y él me dijo que no era un partido, que no era un movimiento, sino que era un fin que incorporaba todo. Él me dijo que él hubiera tenido más problemas abrazar directamente, si fuera un partido particular o un movimiento, en su capacidad de expresidente, pero el hecho de que es un fenómeno no partidista, podemos hasta decir no ideológico, o sea que no presenta una receta posterior, pues fue lo que leyó, y qué sencillo, lo comparto. Yo creo que eso tú lo dejaste explicado, de que no es, o sea, que abarca la pluralidad democrática, de manera de que esto no compite con ningún otro movimiento, al contrario, el espacio es un espacio para todos, y si Almagro fue o no fue, Cuba y su libertad quedó beneficiada, irrelevante de la suscripción ideológica que tenga nadie. Voy para la última pregunta y después lo abrimos a ustedes. ¿Cómo se puede ayudar a Cuba Decide? O sea, ¿cómo puede el ciudadano, dentro o fuera de Cuba, qué mecanismos tienen para poderlos ayudar? Bueno, ya que estamos aquí, pueden dejarnos, por favor, sus nombres, sus números de teléfono, los que quieran, o un correo electrónico, o sea, una manera de comunicarnos con ustedes, los que quieran participar, ¿no? Los que quieran ayudar en la campaña. Nosotros fuera de la isla tenemos, tenemos varias ideas y tenemos varias maneras de ayudar que ya son un hecho. Una de ellas tiene que ver con los grupos de apoyo al plebiscito que hemos estado organizando. Sobre todo los hemos estado organizando en América Latina, pero bueno, Miami está llamada a ser el centro de esos grupos de apoyo que pueden, desde organizar estos públicos en apoyo a la campaña hasta presionar a los representantes en sus localidades para que se pronuncien a favor del derecho a decidir de los cubanos, hasta participar como voluntarios en enviar información a la isla, en la producción de promoción, en el esparcimiento del mensaje a través de las redes sociales, y también en la convocatoria y ejecución de gestos públicos que pueden ser en la ciudad de Miami, pero pueden ser en otros lugares también. En fin, hay muchas maneras de ayudar. También hace falta ayuda para recaudar fondos, porque esto es una campaña que lleva desde la impresión de un pullover hasta que alguien coja una guagua en La Habana y se baje en Santiago de Cuba. O sea, todo esto tenemos que hacerlo los cubanos y tenemos que hacerlo entre cubanos, ¿no? Y por tanto, esta estructura, si quieren llamarle, que es necesaria durante la campaña, bueno, pues ustedes están invitados a ser parte, ¿no? A ser parte de estos grupos de apoyo y a escoger qué de estas acciones, cuál de estas actividades les parece más conveniente a sus deseos y a sus condiciones. ¿Dónde tienes? Atrás están los folletos, ¿no? En esta mesa y en aquella mesa, o sea, al lado de las dos salidas están folletos de preguntas y respuestas, o sea, un poquito esta discusión que hemos tenido, en mucho menos detalle, por supuesto, está en esos folletos. También hay tarjetas de donante y también hay una lista. ¿Tú la tienes ahí? ¿O está allá? Está allá. Hay un blog en el que, si quieren y pueden, nos gustaría tener sus nombres y una manera de contactarlos. Y de paso, como el blog es compartido con Patria de Martí, pónganle un sí si quieren ser contactados por la campaña de Cuba Decide para participar en algún tipo de voluntariado, por favor. Gracias. Ahora vamos a empezar con la pregunta.